De la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ayer estaba anunciando el tema que ya más temprano había dado a conocer el ministro de Economía, Axel Kicillof. El tema de los subsidios, el tema de cómo se va a aplicar este reescalonamiento, a quién va a alcanzar, a quién no, el tema de las tarifas. Y pasaba esto. El uso racional de la energía también nos importa. A nosotros nos importa más que se use ahorrar un 1% de energía que cobrar un 1% más por la energía. Porque la diferencia entre cobrar un 1% más en la tarifa, para que se den cuenta que esto no tiene nada que ver con un tarifazo, ¿es de cuánto, Axel? ¿Un 1% más? 10 veces, o sea, usted ha hecho el cálculo en dólares. ¿Cuánto es? 86 millones de pesos contra 86 millones de dólares. Claro, un 1% más de facturación son 86 millones de pesos. Un 1% menos de uso de la energía son 86 millones de dólares. Para que se entienda el concepto de lo que estamos haciendo hoy cuando estamos haciendo la reducción de los subsidios. Y la equidad, que tiene también que ver con que, bueno, con que aquellos que han logrado una mejor posición económica puedan pagarlo. Más que claro, ¿cuáles van a ser, Noralis, las nuevas tarifas? O mejor dicho, ¿cómo va a ser la quita y cómo se va a ir implementando? Bueno, lo más importante a tener en cuenta es que en principio se va a premiar al usuario responsable. Es decir, aquella persona que logre bajar su consumo en un 20% aproximadamente no va a sentir esto de la quita de subsidios. A ver, no va a haber quita, y esto es muy importante, ni reducción para quienes reduzcan el consumo de gas un 20% en la comparación bimestral interanual. Esto es, en el mismo mes o en el mismo periodo bimestral con respecto al año pasado. Usted se fija en la boleta que vino a su casa del año pasado y se fija cuál fue su consumo. Si usted reduce en un 20%, entonces esa quita de subsidio no la va a sufrir. Y si no llega al 20%, pero tiene una reducción, va a ser paralelo esto. Claro. Es decir, va a tener la posibilidad de que esta reducción del subsidio no sea del 20%, sino sea algo menor. Pero vamos a explicar con datos concretos o con ejemplos, como para que nos podamos dar cuenta un poquito más. Vamos entonces a la próxima placa. Si ahora usted está pagando por gas, empecemos por el gas. Es un usuario R1, es un usuario residencial, 20 pesos ahora va a tener en abril una quita del 7%, es decir, va a pagar 28 pesos. En junio se le va a hacer una quita más del 5%, es decir, va a pagar 34 pesos. Y en agosto otro 5%, entonces va a dar un total de 40 pesos. Lo que ahora está pagando 20, va a pagar en el mes de agosto 40 pesos. Claro, es decir, se va a instrumentar en 3 etapas, en abril, en junio y en agosto. Esto es 3 meses. Para todos los usuarios de la misma manera. Esto es, entonces, tengan en cuenta que en abril, en junio y en agosto van a ser estas 3 etapas en donde va a tener los incrementos, porque va a haber una reducción, claro, obviamente, de lo que significa este beneficio. Vamos a ver qué es lo que sucede con el agua, porque recién veíamos el ejemplo con el gas. En un usuario barrial, vamos a tener en cuenta que hay 3 categorías. Es barrial, media y alta. Para los que ahora, por ejemplo, están pagando 27 pesos, en abril va a haber una quita del 12%, es decir, van a pagar 45. En el mes de junio, un 9% más va a haber de quita, entonces van a pagar 59 pesos. Y en agosto, otro 9%, lo que da un total de 73 pesos, es decir, un 30% de quita de los subsidios en lo que se refiere, insistimos, al agua. Tenemos también excepciones, es decir, aquellos que no va a llegar esta quita de subsidios. Es muy importante que lo sepa porque no va a ser para todo el mundo. Tenga en cuenta que si usted está incluido en estos núcleos como gente que tiene viviendas sociales, construcciones desfavorables, que están debajo de la línea del río Colorado, es decir, todos aquellos que están en la Patagonia, por ejemplo, ni más ni menos. Todos los usos industriales. Esto es un punto en el que hicieron mucho hincapié, porque es importante que la industria siga creciendo. Claro que sí. Y entonces no va a estar tomado todos aquellos que tengan industrias menores o mayores o medianas empresas, no van a estar tomadas entonces por esta quita de subsidios. Hay muchos otros que cobren jubilaciones mínimas, beneficiarios de subsidios por desempleo, casos de multiplicidad de familias, es decir, hay muchos más. Registro de exceptuados ya estaba abierto, va a continuar, por supuesto,
supuesto, tienen que presentar los papeles, tienen que presentarse, ver por qué podrían estar exceptuados. Claro, y también, lo importante entonces, es que uno se verifique en la factura a qué grupo pertenece y si justamente ese grupo es el que le corresponde a uno, ¿no? Si uno es jubilado, lo que tienen que verificar es que esté de acuerdo a la jubilación establecida en la factura. Es decir, hay algunos que no están alcanzados, hay otros que están exceptuados. Pueden presentarlos y entonces a aquellos que tal vez se les hace esta quita y ellos entienden que no deberían, pueden presentarse. Y lo más importante, tomar conciencia y ser usuario responsable. Porque, como decíamos al principio, esta quita no debería sentirse si uno, por ejemplo, en pleno invierno, cuando muchas veces muchos de nosotros estamos acostumbrados a dejar la calefacción encendida, Sí, no para estamos poder todo el día, sino que llegar a llegamos casa después de las 5 de la tarde. a la noche y estar con la casa calentita. Bueno, podemos hacer un poquito de ahorro desde ese lugar, ayudarnos entre todos y que además no se sienta en el bolsillo. Igual, Daniel.